Muy cordiales saludos a todos. Bueno, pierdo el pelo pero no las mañas. En un pasaje Jesús estaba reunido con sus discípulos y estaban temerosos porque Jesús le hablaba de los últimos tiempos. Y Jesús les decía, los pajaritos no siembran ni cosechan y sin embargo no pasan hambre, porque Dios se ocupa de ellos. Y ustedes son más importantes que los pajaritos. Dios se ocupa de ustedes, no teman. Incluso les decía, tanto es el control y el cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros, que les decía, Dios tiene contados los pelos de su cabeza. Es decir, sabe cuántos cabellos tienen ustedes, ¿verdad? Entonces, cada vez que Dios viene a recontar, a hacer un recuento de mis pelos, cada vez trabaja menos, le doy cada vez menos trabajo. Gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayer, poco antes de la lluvia, estaba comiendo un melón y partí una parte y puse sobre unas ramas y vinieron bandadas de pajarillos a comer, ¿verdad? Ni siembran ni cosechan, pero no les falta alimentos, ¿verdad? Y después vino la lluvia. Bueno, quiero hablar justamente de la lluvia porque la lluvia es usada por Dios como una figura espiritual también, una figura de importancia agraria y de importancia espiritual. Y sin ir más lejos, les voy a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 11, de los versos 13 al 15. Jesús se refiere, le habla a Moisés y al pueblo que acaba de salir de cautiverio de Egipto, y les dice, y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué les dice? Amar al Señor vuestro Dios y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No dice servirle a ídolos, servirle al Señor. Al Señor, Él es el digno de oración, es el dador de bendiciones, no existe otro. Bueno, si le aman al Señor y le sirven con todo, de todo corazón y con toda vuestra fuerza y vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás. Esto tenía una especial importancia para una zona pedregosa y desértica. Necesitaba de la lluvia para fertilizar el suelo, la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana para mojar el suelo y permitir la siembra, y la lluvia tardía que venía antes de la cosecha. Es decir, la lluvia tardía en la agricultura es tan importante porque favorece la aceleración de la fructificación, echar semillas, las plantas. Esa última lluvia le da la fortaleza a las plantas y comienza la cosecha. Lluvia temprana, lluvia tardía. En esta ocasión, en Deuteronomio, Dios le da una importancia agrícola, a la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero, leyendo la Escritura, nosotros tenemos que interpretar que Dios usa la figura de la lluvia temprana y la lluvia tardía, de la lluvia que fertiliza, la lluvia que moja, que ablanda el suelo, y la lluvia que permite la cosecha. Tenemos que darle una interpretación espiritual. Y esto se da en el libro de Joel. Vamos a ver el libro de Joel. Profeta Joel, capítulo 22. No, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Dice Joel, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera, la vid, darán sus frutos.
Mas vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Bueno, sigue diciendo, sigue profetizando Joel, y dice: y después de esto derramará mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Comienza a hablar de los postreros días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel profetiza sobre los postreros días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Los postreros días comenzaron luego de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces empezaron esos postreros días, y nosotros seguimos viviendo en los postreros días. Es importante entender la figura que utiliza de la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque aquí Joel habla de un plano espiritual y habla de que en los postreros días vendrá la lluvia temprana. Muy bien, para entender lo que quiere decir la lluvia temprana, vamos a irnos al libro de Hechos de los Apóstoles, también así como en Joel capítulo 2, ahora también vamos a hablar del capítulo 2. Y en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, Joel es Antiguo Testamento, Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. En el capítulo 2 se describe la venida del Espíritu Santo, la lluvia temprana. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Había un grupo de creyentes, de discípulos de Jesús, estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, lenguas de fuego. Como de fuego, no eran de fuego, parecían de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo con estruendo como un viento recio. Cuando Dios en Génesis cuenta que creó al hombre y dice que hizo una figura del barro, y cuando terminó a su imagen y semejanza la figura, le dio un soplo de vida, un espíritu. El espíritu es soplo, al punto de que cuando se dice que alguien partió a la eternidad, expiró, se le dice, expiró. ¿Qué significa eso? Exhaló un soplo, expiró, echó el espíritu, sacó el espíritu afuera y murió. Su espíritu salió de su cuerpo, expiró. El espíritu es un soplo, viento recio, dice aquí. Dice, continúa en la narración, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, ya a Jerusalén venían judíos que vivían en las naciones de Oriente Medio, digamos así. Y escucharon el estruendo, y esa multitud comenzó a decir: ¿qué pasó acá? Y se fueron al lugar donde estaban reunidos los discípulos, ¿verdad? Y quedaron confusos. Aquellos que vinieron a escuchar y saber qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, gente que vino del Ponto, de Capadocia, de Cilicia, de otras zonas, que hablaban, escuchaban a los discípulos de Jesús hablar en las lenguas de las zonas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí estaban, dice, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Estaban de todas partes.
y escuchaban en sus lenguas a los discípulos de Jesús. Estaban hablando en lenguas. Y aquí dice, eran de Capadocia. Menciono esto porque el gran terremoto de estos días en Turquía ocurrió en una zona que en aquel tiempo era Capadocia. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Baekola hoy, Koa. No hablaban en guaraní en aquel tiempo. Yo nomás estoy utilizando una expresión muy típica paraguaya, Baekola hoy, Koa. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es un decir, ¿verdad? Estaban llenos de vino, o caú, estaban caú. Pedro se recupera de la situación y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ya eran 11 nomás, uno ya faltaba, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio, escuchen mis palabras. Pejenduque las haga, pejenduque. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mediodía sería. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Se remonta a Joel, Pedro, y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren lo que dice Pedro. Se remonta a Joel y está anunciando que en los postreros días que comienzan en esos tiempos ocurrirá una serie de acontecimientos. A lo largo desde Pentecostés hasta la segunda venida de Jesús sobre un caballo blanco van a ocurrir estos hechos. Hay cosas que no ocurrieron, hay cosas que ya están ocurriendo. Por ejemplo, ya están ocurriendo prodigios arriba en el cielo, hay prodigios. Señales abajo en la tierra, hay señales. Terremotos, tsunamis, desastres naturales, digamos, en fila vienen los desastres naturales, violentos. Esto no todavía no ocurrió, dice, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Esto ya ocurrió, está ocurriendo. Sangre y fuego. ¿Cuántos muertos hay en desastres naturales? Se habla de 20.000 muertos, más de 20.000 muertos. Fuego, Chile hay un incendio feroz, vapor de humo, columnas de humo, eso estamos viendo. El sol se convertirá en tinieblas, esto todavía no pasó. La luna en sangre. Bueno, algunos hablan de la luna de sangre, cuando hay un eclipse y la luna se enrojece, hablan de luna de sangre, ¿verdad? Pero el sol todavía no se apagó como aquí está hablando. Todo esto va a ocurrir antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. En estos 2000 años van a ocurrir todos estos hechos. Muy bien. Pablo sigue hablando sobre el tema. Y sigue explicando el fenómeno, anunciando lo que se viene. Y esa multitud curiosa que estaba comenzando a rumorear sobre la situación, digamos, espiritual de los seguidores de Jesús, le escuchan a Pedro. ¿Por qué? Porque también sobre ellos vino la lluvia temprana. Si bien es cierto, la capacidad de profetizar y de hablar en lenguas vino sobre los discípulos, sobre todos vino la lluvia temprana, de manera que los preparó para escuchar. Los
fertilizó el ambiente, la mente y los corazones de esa multitud que primero no creía. Le escuchan a Pedro y Pedro habla con poder del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con recibiréis poder y me seréis testigos. Pedro es el primero en recibir poder. Y tiene poder porque Pedro no tenía poder. Cuando le niega a Jesús 3 veces y cangrena espiritualmente, no tenía el Espíritu Santo. Entonces le niega a Jesús y huye y se esconde, ¿verdad? Y Jesús le dijo eso. Antes de que cante el gallo, 3 veces más niega. Y Pedro le niega. Pero ahora Pedro es diferente. Pedro recibió al Espíritu Santo y tiene poder. Y habla con poder y lo que sale de su boca convence a multitudes. Al punto de que aquí mismo en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles dice que así que los que recibieron su palabra, porque el que le dijo, voy a leer unos versículos antes, dice desde el 37, al oír esto se compungieron de corazón los que estaban escuchando, los que primero dijeron, estos tipos están borrachos, o caupados, no, ahora le escucharon a Pedro y quedaron de espalda. ¡Qué palabra! Entonces dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Quedaron impactados. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto viene para aquellos, dice, para los que están lejos, en la distancia y en el tiempo, para nosotros. Esta es la promesa para nosotros. Arrepiéntanse y bautícense. Esto va para ustedes, no solamente para los que vivían en aquel tiempo, en los días de Pentecostés. Esto sigue hasta hoy, los postreros días siguen. Para vos, arrepiéntete, vos que estás distraído, en que Cerro contrató un nuevo técnico, en que tiene chikungunya, no sé quién, ¿verdad? No va a jugar porque tiene chikungunya. Estás distraído todavía escuchando la canción de Shakira para bajarle la caña a Piqué. Estás distraído con que la selección sub-20 no avanza. En eso está. Uno piensa, uno va a las redes sociales y ese es el tema de debate. Cuando el tema tiene que ser estamos en los postreros días, y ahora sí ya estamos en los postreros días. Pasaron 2000 años. Entonces, les dicen, ¿qué haremos? Pero les dice, arrepiéntanse y bautícense. Eso es lo que tienen que hacer ustedes ahora también, los que no se arrepintieron todavía. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si en aquel tiempo ya era perversa la generación, ¿cómo será hoy? Cuando vienen gobernantes y por plata entregan el derecho a potencias del exterior para que digan, esto queremos que se enseñe a los niños. Están queriendo controlar la mente de nuestros niños. Perversa generación es esa, que vende a los niños paraguayos por plata. Tremendo. Entonces estos varones, impactados por la voz de Pedro y por la presencia, por la unción del Espíritu Santo sobre Pedro, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Imagínense, 3,000 personas escucharon la voz de Pedro con el poder del Espíritu Santo y se convirtieron. Se arrepintieron y entraron al reino de los cielos. ¿Están entendiendo, señores? Y Pedro habla de que vendrá la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es el Espíritu Santo que viene a fertilizar mentes y corazones para que aquella multitud de 3,000 personas pudiera recibir
pudiera alcanzar salvación. Vino a fertilizar el terreno, el Espíritu Santo. Hoy, 2000 años después de siembra, 2000 años de siembra, está a punto de venir la lluvia tardía. La lluvia tardía entendida como el derramamiento, un nuevo derramamiento espiritual de Dios. Un nuevo derramamiento espiritual de Dios. ¿Sobre quiénes? Y está escrito, ¿verdad? Dice que derramaré en los postreros días. Vamos a tomar ya como estos. A pesar de que los postreros días comenzaron después de la crucifixión de Jesús, después de la resurrección de Jesús, cuando habla de los postreros días, tenemos que nosotros literalmente tomar como que estamos viviendo postreros días, los días finales de la iglesia. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Va a haber un derramamiento sobre todos. Pero en un versículo posterior dice, de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué significa esto, Señor? Que estamos aguardando un derramamiento espiritual que es la lluvia tardía. ¿Sobre quién vendrá? Bueno, aquí habla de que vendrá sobre todos, pero después dice que sobre los siervos y las siervas. ¿Qué significa esto? Cuando hay una lluvia, vamos al terreno meteorológico ya, y agrícola. Cuando hay una lluvia, la lluvia viene sobre el labrantío, sobre el campo de cultivo, y viene sobre el campo que no está cultivado. Sobre todos los campos viene la lluvia. Pero tiene una importancia particular sobre el campo labrado, porque tiene un efecto, digamos, acelerador de la maduración para prepararla, para que se haga la cosecha. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? La lluvia tiene importancia sobre todo suelo, pero mayor importancia sobre el terreno cultivado, porque acelera que las vainas carguen frutos y pueda hacerse la cosecha. Estoy hablando en términos ojeros, porque cuando uno habla con un sojero dice, ahora sí que con esta lluvia va a cargar mi vaina. Bueno, entonces la figura espiritual es que esta lluvia espiritual, el derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, va a tener mayor importancia sobre los creyentes. Campo labrado. ¿Por qué los creyentes son campo labrado? Porque producen frutos. Están con los frutos, ¿verdad? Entonces, están los preparativos para la gran cosecha, que es el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ¿qué significa que los creyentes vamos a recibir, vamos a poder profetizar y vamos a tener poder, así como Pedro en aquel tiempo? Y vamos a recibir poder para poder preparar la cosecha de otros campos que no están sembrados. Vamos a sembrar la palabra de Dios en otros campos no sembrados, es decir, en los ateos, los idólatras, los incrédulos. Vamos a tener poder. Tenemos que estar preparados nosotros para ese momento. Para que la cosecha llegue a más gente, para que más frutos haya que Dios pueda llevar. Entonces nosotros tenemos que estar alertas, atentos a ese tiempo. Porque nosotros creemos que ese avivamiento espiritual se va a producir antes del arrebatamiento, que es la gran cosecha de almas para Dios, ¿verdad? Va a ser arrebatada la iglesia y después viene la tribulación, la gran tribulación. Y en la gran tribulación vendrán todo esto de que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Los desastres que se vienen son extraordinarios, eso está en Apocalipsis, antes de que Jesús venga a poner orden. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a estos tiempos, alertas, porque a veces surgen informaciones de que ya el derramamiento espiritual ya está ocurriendo, ¿verdad? Y en estos días leí una prédica y vi un video de que en los Estados Unidos, no recuerdo en qué zona, gente que de repente va caminando y se arrodilla en plena vereda
manos levantadas como que en señal de arrepentimiento y de oración y de clamor a Dios. Gente en la vereda, gente que, digamos, está viendo el aumento de la maldad, de la destrucción moral en los Estados Unidos, y que comienza a orar, a clamar con poder. Entonces, señores, estamos viviendo esos tiempos. Yo no sé si el cómo va a ser si en los Estados Unidos hay un avivamiento de fe. Yo creo que no, ¿verdad? Que hay creyentes con el dolor del alma y del corazón orando, porque están viendo la destrucción, están viendo los tiempos finales, los tiempos peligrosos que viven. Eso puedo entender. Pero la gente está orando más que antes. De manera que tenemos que estar alertas, atentos, para que cuando ocurra esa lluvia tardía, estemos en condiciones de aprovechar al máximo para seguir sembrando, para producir frutos y para que Dios tenga una cosecha extraordinaria. Lo dejo hasta aquí. Sigamos meditando sobre estos tiempos y sobre las Escrituras. Hasta la próxima.